Vamos a cambiar drásticamente de tema. Uruguay se mantiene como una historia de éxito de contención de la pandemia de COVID. Ocupa a nivel mundial el lugar 101 en cuanto a los contagios, con 29.989 casos y suma 280 fallecimientos por COVID, mientras el continente americano enfrenta un segundo rebrote con cifras récord diarias de decesos y contagios por coronavirus y nuevas variantes amenazantes. Una de las medidas efectivas para frenar el virus ha sido el desarrollo y la aplicación de su propio test de diagnóstico molecular de COVID-19 por la técnica RT-PCR a cargo del científico y virólogo uruguayo Gonzalo Moratorio, de 37 años de edad, uno de los 10 científicos más importantes de 2020, incluidos en la prestigiosa revista Nature. Le agradezco mucho al doctor Gonzalo Moratorio, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Universidad de la República del Uruguay, que me tome la llamada, que de hecho está enlazado con nosotros vía audio y video. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Un gusto para mí la invitación y siempre contento de estar un poco con la audiencia mexicana. Doctor, ¿cómo explicaría usted el éxito que ha tenido Uruguay en la contención del coronavirus? Bueno, lo primero que me parece justo decir es que lamentablemente ese éxito está desapareciendo. El Uruguay enfrenta en este momento lo que sería la primera ola. Eso es significativamente bueno. ¿Por qué? Porque se compró tiempo, porque hubieron 9 meses de tranquilidad cuando diferentes países en nuestra región y en el mundo literalmente se incendiaban de contagios. El Uruguay pasó hasta hace un mes y medio a tener muy pocos contagios por día, menos de 50, muy pocos fallecidos, menos de 100, y eso lamentablemente, dada la llegada del verano, la fatiga, el cansancio de la gente, ya que el Uruguay nunca entró en ningún tipo de cuarentena estricta, empezó a subir y a subir drásticamente, y hoy el Uruguay está sufriendo la primera ola. Pero ese éxito, a su pregunta, es explicado por muchos factores. Primero, por qué bien que actuó la población uruguaya en acatar medidas de distanciamiento, medidas de uso de máscara facial, medidas de higienización, todas las que ya conocemos, de estar en ambientes ventilados. El segundo fue que pudimos anticiparnos, ser tiempistas y generar una red de diagnóstico donde el Uruguay, inclusive antes que llegara el virus, ya poseía este desarrollo nacional, que lo importante más allá del desarrollo es haber utilizado a toda la academia, a todos los científicos en la universidad y haber redireccionado su potencial para hacer diagnóstico y montar una red de laboratorios públicos para análisis molecular de COVID a lo largo y ancho del país y en todos los hospitales públicos. Y todo esto teniendo fondos adquiridos del Mercosur para que estos diagnósticos sean gratuitos. En los primeros momentos de la epidemia, los primeros 2 o 3, 4 meses, nuestro desarrollo y salud pública hacía el 50% de todos los test del país. Hoy anda en un 20% porque, por supuesto, los privados empiezan a jugar y también son necesarios. Pero más o menos el hecho de mancomunar decisiones políticas con científicas explica, creo, en gran parte el éxito. Y también me disculpo por los ruidos de ambiente porque me tomé unos días de vacaciones y es lo mejor que puedo encontrar para No, tener esta doctor, pues comunicación al con ustedes. contrario, una disculpa de usted por molestarlo en sus vacaciones, pero bueno, nos parecía muy importante para la audiencia mexicana conocer el caso uruguayo, doctor, que además el reto es vivir junto a Brasil, por ejemplo, ¿no? Uno de los países más afectados por el COVID. No tengo muy claro exactamente si la mayor parte de los casos en Brasil se encuentran en la zona sur fronteriza con ustedes, pero en todo caso, tener frontera con Brasil es un reto adicional, ¿no? Es una excelente apreciación, claro que lo es. Hay que pensar que Brasil es el tercer país por debajo de India y de los Estados Unidos en número de contagios, que el Uruguay tiene más de 1.000 kilómetros de frontera seca, o sea que existen ciudades binacionales, ¿sí? Y que ha sido todo un desafío poder contenerlo, inclusive el departamento o región del Uruguay, que hoy se encuentra, si pensamos en los índices Harvard, en los índices que se estudia cuántas personas se contagian cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, ¿sí? El lugar más drásticamente afectado es justo un departamento muy limítrofe con Brasil.
Doctor, cuéntenos un poco en qué consiste el test diagnóstico desarrollado por ustedes. El test consiste en utilizar el gold standard, en la técnica más sensible para poder detectar el virus, y consiste en los primeros momentos que estos tests llegaban al país, se necesitaba más de un tubo, para que la audiencia entienda, se necesitaba más de una reacción por paciente para interrogar si el paciente tenía o no tenía el virus, si el control de calidad del test está bien realizado. Todo eso se puso en un único tubo, en una única reacción. Lo que pudo hacer esto fue escrinear o tamizar, si usamos una palabra en castellano, a mayor cantidad de pacientes en menos tiempo. Y luego desarrollamos estrategias de pooling, que es de agrupar muestras. Y estas estrategias nos permitieron inclusive aumentar el testeo. Luego llegó la automatización y robotización que adquirimos y fuimos formando y utilizando estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado en ciencias básicas que dejaron sus proyectos, sus tesis para empezar a hacer diagnóstico. Hoy en día esta transferencia de tecnología se empieza a pasar a los hospitales, ya se pasó en gran parte a muchos hospitales y la idea es dejarlo en el sector salud. Se tomaron muy en serio entonces el tema de las pruebas. ¿Qué tan importante es en la estrategia de un país para contener esta pandemia el someter a pruebas a la población? Es crucial, es crucial. Claramente, la única manera que tenemos de visibilizar a un enemigo invisible es mediante el diagnóstico. Pero también es crucial poder democratizarlo, poder hacerlo accesible, poder hacerlo llegar a todos los lugares de un territorio determinado. También es importante hoy, superlativo, la llegada de las vacunas y la pelea en la cual el mundo se encuentra para poder hacerse de las mismas, en donde no hay un seguimiento a un plan mundial del OMS cuando hay países que con su propio, disculpas, con su propio poderío o capacidad de negociar, Ujú. se han hecho hasta de 6, 7 veces, 5, 4 veces más dosis de las del tamaño de su población. Doctor, ¿qué tan fácil volvieron que las personas pudiesen hacerse la prueba? Y además, déjeme preguntarle cuál era el criterio para someter a prueba a las personas. Excelente. Los criterios fueron siempre determinados por nuestro Ministerio de Salud y básicamente radicaban en tener, por ejemplo, los síntomas, que ya Ujú. todos conocemos, ¿sí? O si no, haber sido contacto de una persona que al menos 48 horas previas a ese contacto, ¿sí? Haya tenido los síntomas o haberse hecho el test. Si, por ejemplo, una persona se hizo el test y dio positiva y yo tuve un contacto con esa persona 48 horas antes de que esta persona se hiciera el test, yo tengo que realizarme el test. Y por supuesto, en todo esto también entró la IT, ¿no? Y entraron aplicaciones como se usan en todos países para que nuestro celular nos avise si estamos en contacto con personas que se reportaron y otro tipo de instrumentos que han sido utilizados también en este sentido. Doctor, usted me decía que parte del éxito es haber hecho accesible la prueba. Cuénteme un poco cuánto le cuesta a un uruguayo hacerse una prueba. Bueno, a cualquier uruguayo que tenga la indicación médica de hacerse el test, le cuesta gratis. No Se le atienda cuesta. en salud pública, Sí. le cuesta únicamente si el uruguayo quiere salir de la duda y piensa que tiene que hacerse esto, pero si ese uruguayo tiene los síntomas, va a ver a su médico y su Sí. médico aconseja que se le realice el test está cubierto por su sociedad médica, por el sistema de salud universal e integral del Uruguay, en donde hay una conectividad entre lo público y lo privado y esto se puede realizar. Respecto de las otras medidas que han probado ser importantes, el uso del cubrebocas y otras, ¿qué tanto ha colaborado la población? Creo que ha colaborado de forma muy importante durante los primeros 8 meses y claramente hay una fracción de la población
que generalmente tiende a ser la gente más joven, ¿sí? Que lamentablemente ha perdido un poco el respeto. Creo que el Uruguay ha sido víctima de su propio éxito y eso ha dado una falsa sensación de ganar o de exitismo. Sí. Y hoy en día no se lo ve tan Se ha relajado, de uso pues. tan frecuente. Exacto, Sí, exacto. Ahora otra vez se está asustando a la gente, claro. porque los casos se empiezan a repuntar y de una manera que nunca lo habíamos visto. Hay que pensar que si antes hacía un mes y medio no teníamos 100 muertos y hoy tenemos 280, Sí. generamos más fallecidos en el último mes y medio que desde el principio de la pandemia en el mes de marzo A ver, ustedes del están 2020. ahora en el verano, hay mucha gente en balnearios como Punta del Este. ¿Cómo está funcionando ahí pues la contención en el caso de las vacaciones? La contención funciona con estricta vigilancia por parte de las autoridades, utilizando la fuerza de policía para controlar las aglomeraciones. Los bares o restaurantes no pueden abrir más allá de las 2 de la mañana. Son medidas igual muy flexibles Sí. para la situación que hoy tenemos, pero que se está apelando a que los ciudadanos realmente acaten estas medidas exhortadas. No se puede ingresar a ningún supermercado, a ninguna tienda comercial sin tapaboca, hay aforos controlados, a todos se les toma la temperatura antes del ingreso, Ujú. se les provee alcohol en gel. Son medidas que creo que han sido de alguna manera transversales a todos nuestros países, ¿no? Claro. Doctor, ¿y la vacunación, cómo va en el Uruguay? Lamentablemente el Uruguay todavía no ha, por parte del gobierno, emitido comunicado de cerrar acuerdos con ninguna de las vacunas, candidatos o laboratorios que hoy se mencionan. Propiamente ayer se hablaba de un avance en las negociaciones muy importante con la vacuna de Pfizer, por ejemplo, pero realmente es una gran preocupación que yo tengo. Creo que hay que apresurar eh, todo lo posible, lo que son las negociaciones y maneras de hacerse de las vacunas, y que hay que confiar, porque nunca hubo tanto financiamiento y tampoco existió un alineamiento, el perseguir un gol común Ujú. por toda la comunidad científica del mundo para poder desarrollar estas vacunas en tiempo récord. Hemos sabido que en Argentina llevan un avance importante en la vacunación, utilizando sobre todo la vacuna rusa. Eso, digamos, desde Uruguay, ¿cómo se ve lo que está pasando en Argentina? Yo particularmente le puedo dar mi opinión, yo lo veo con muy buenos ojos Ujú. y hay que recordar que la vacuna Sputnik rusa utiliza una tecnología que es muy similar a la tecnología que utiliza, por ejemplo, la vacuna de Oxford y AstraZeneca. O sea, existen diferentes tecnologías. Sí nos gustaría a todos ver, pero ya hemos visto muchísimas de las pruebas realizadas en fase 1, fase 2, los ensayos desde el punto de vista científico, ver los artículos para poder visibilizar mejor los resultados. Creo que existe en la Argentina un porcentaje que es totalmente normal de pequeños efectos adversos, Ujú. como cuando uno se enfrenta a cualquier tipo de vacuna y está dentro de lo esperado. Yo lo veo de forma muy positiva. Finalmente, doctor, como virólogo, ¿le preocupan las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que han aparecido en diferentes partes del mundo, una de ellas en Brasil? Sí, me preocupan como virólogo porque creo que el monitorear estas mutaciones en tiempo real es fundamental para poder entender si hay cambios en la dinámica de infecciones, ya sabemos de aumento de transmisión del virus. Es también importante para entender y seguir comprobando que más allá de estas variantes, al menos las reportadas, las vacunas siguen siendo eficaces porque no solo entrenan contra ese componente viral, sino que entrenan contra distintos componentes. Estas variantes también refuerzan la idea de la importancia de darse las dos dosis en muchas de estas vacunas, porque es la manera de generar más anticuerpos que puedan lidiar
con estas mutaciones, con estas variantes, y por lo tanto neutralizarlo. Estas variantes hasta ahora no son de escape del sistema inmune, pero es importante estar siguiendo. Esto es una carrera armamentista entre nosotros y el virus para poder en tiempo real hacer epidemiología molecular, saber dónde estamos parados y saber si las armas que tenemos al día de hoy son efectivas. Pues doctor, un gusto conversar con usted. Le aprecio mucho estos minutos para el programa. Ha sido un placer y aprovecho para saludar a todo el pueblo mexicano. Gracias, doctor Gonzalo Moratorio, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Universidad de la República del Uruguay.